Un buen día para todos. Señoras y señores, en breves instantes estaremos nosotros compartiendo inquietudes de última hora con el principal asesor del proceso de concesiones y privatizaciones, que el esquema de elementos que buscan ser vendidos de parte del Estado a inversionistas internacionales lo está manejando el señor doctor Santiago Cuesta. Y claro, hoy vamos a hablar precisamente de la intencionalidad que existe en este momento para concesionar la refinería de Esmeraldas. Han escogido un activo muy significativo para la economía ecuatoriana. Y en esto tenemos que estar peras al olmo, con mucho cuidado, descubriendo la receta utilizada y viendo que todo sea transparente, limpio, conveniente para los intereses del país. Para eso estamos los medios de comunicación colectiva, de manera que en breves instantes, señoras y señores, Santiago Cuesta, a través de la línea telefónica y directamente desde la ciudad de Guayaquil. Yo he invitado también a un gran analista petrolero que es el doctor Luis Calero. Así es que con este experto también vamos a intercambiar opiniones sobre por qué se concesiona la refinería de Esmeraldas. ¿Qué más les ha hecho? Dicen que es una operadora totalmente mal diseñada, le ven todos los peros, y que fue mal contratada. En el mismo ejercicio de la Revolución Ciudadana se contrató en 2 o 3 ocasiones el mismo complejo que este momento busca ser recambiado, más bien concedido en modalidad de venta, prácticamente, de venta a distancia. Y las características del convenio son dignas de una discusión muy importante. Tengo los datos. Pero antes también nos ha llamado profundamente la atención este denominado peritaje de perfilación criminal que se ha instaurado en contra del expresidente Rafael Correa. Y hemos de apelar a un penalista muy conocido, de gran experiencia, para que nos explique cuál es la modalidad de esta diligencia procesal, los objetivos que ella está demandando en este momento y que se denomina Doctor Gonzalo Silva. Apelamos a su experiencia y conocimiento, peritaje de perfilación criminal. Si usted es tan amable. Gracias, Gonzalo, por la llamada. Lamentablemente no estoy a la mano con la Constitución y las leyes, pero tengo muy claro el procedimiento. Mire, la Constitución de la República establece de que se prohíbe toda clase de pruebas degradantes, ofensivas, atentatorias a los derechos humanos. Esto dice la Constitución. Y también la misma Carta Fundamental recuerda de que toda prueba obtenida con violación a la Constitución y la ley son nulas. ¿A qué va todo este precedente? De que en el año 1900, con el Código Orgánico, con el Código de Procedimiento Penal del año 1971, se recogía de que previo a dictar sentencia, y de acuerdo a un reglamento que existía, se convocaba
a que el Instituto de Criminología de las universidades presenten un estudio o un enfoque técnico, psicológico, sociológico, forense, etcétera, de las personas procesadas que van a ser sentenciadas. Yo no sé por qué lo abolieron esto, sinceramente, porque en el año 1983 con el Código de Procedimiento Penal ya no se contempla, y peor en el Código Orgánico Integral Penal, una buena norma que establecía esta posibilidad de un análisis, no sé, un perfil de la persona, de la personalidad de quien estaba siendo indiciado o procesado y víspera de esta sentencia. Pero hoy por hoy, de lo que he escuchado, la señora fiscal general dispone, ¿no es cierto?, que se efectúe un perfil criminológico de las personas que han integrado, ¿qué? Estos delitos de cohecho, de tráfico de influencias, de asociación ilícita. ¿Qué se procura con un estudio de una... ¿A quién apelaría entonces? ¿Vale? ¿A quién apelaría? ¿A los mañosos mismos para que ellos definan cuál es la consistencia de un perfil criminalístico en contra del expresidente? Es que eso no se puede hacer, Gonzalo. Están violentando el principio de inocencia de una persona, sea quien sea. Por eso me permito preguntarle. Se está desconociendo los principios básicos de la modernidad de la justicia que devienen desde Feuerbach y luego con Beccaria, en los cuales se analizaba como principios fundamentales, en primer lugar, el de la legalidad, o sea, el respeto a la Constitución y a la ley. El segundo, de la inocencia, para citar a dos. ¿Qué es lo que se pretende con esto? ¿Acaso demostrar de que todas las personas son anormales? ¿A sabiendas de que todos, sanos y anormales, como decía un clásico como Rossi, son los responsables de los delitos o de las infracciones? ¿Qué es lo que se procura o qué es lo que se pretende con este estudio? Determinar de que son congénitos, de que son natos, de que son pasionales, de que son habituales, habituales. ¿Qué es lo que se pretende? Yo no entiendo el porqué de esta clase de estudios. Busquen otras alternativas. Pero este tipo de peritajes se han realizado en situaciones más o menos similares. ¿Cuándo? No, le pregunto a usted. No soy penalista. Sí, cuando existía el Código de Procedimiento Penal de 1980 y 1971. Ahí estaba como norma, no recuerdo el artículo. Tan es cierto, Gonzalo, de que si usted analiza a las personas, o sea, usted invoca a cuántas personas que se encuentran privadas de libertad, y muchas de ellas sentenciadas, han sido enfermos que no han merecido el análisis de esto que se está ahora procurando. Y tan es cierto también de que muchos institutos carcelarios en el mundo establecen la posibilidad de su creación de centros psiquiátricos penitenciarios. ¿Por qué? Porque se les juzgó ilegal o inmoralmente, porque no se acudió a reconocer si la persona actuó con la debida inteligencia o voluntad, como los psiquiatras dicen con esta facultad. ¿Pero qué características tiene el señor presidente o expresidente de la República, el señor economista Rafael Correa, para que sea objeto de un peritaje puntual? Tal vez su forma como organizó un negocio que también fue visible, negocio que no coincidía con los lineamientos éticos de un proceso de contratación, de procesos de privatización o de concesión de activos importantes de propiedad del Estado ecuatoriano, léase de propiedad del pueblo ecuatoriano. Entonces ella quiere asegurarse con una revisión de la vida eventualmente delictiva de Rafael Correa, para allí sustentar este nuevo procesamiento, si cabe el término. Me atrevo a pensar de esa manera. ¿Usted qué opinión le genera, digamos,
esto que aparte de que no le parece a usted conveniente, no le parece indispensable y necesario, como que no le correspondería a Rafael Correa ser objeto de esta práctica. Eso es lo que queremos hacer entender a nuestra audiencia, con otras opiniones que en el curso de la audición estaremos rescatando. Pero usted, ¿con qué miramiento se queda desde su punto de vista? Mire, Gonzalo, yo soy un abogado penalista. Por eso acuda a usted. Lado, yo tengo experiencia, si no basta, alguna y muy fundamentada para expresar lo que digo. Yo no soy abogado ni del presidente Correa ni de nadie de los que están procesados. Pero como que parece, ¿no? Pero Por los antecedentes que usted suma. es que los abogados penalistas somos detallistas y aplicamos única y exclusivamente el conocimiento de la Constitución, la ley y las doctrinas jurídicas que nos avala. ¿No es cierto? ¿Cómo puedo estar de acuerdo con una prueba como la que se está disponiendo? Yo no estoy de acuerdo. Búsquense en otras formas. ¿Cuál podría haber sido? La materialidad. Lo que pasa es que la señora fiscal se le fue de las manos de este juicio. ¿En qué sentido? Perdone, doctor. En el sentido de que aperturaron una indagación en base de una denuncia del doctor Villavicencio y del doctor Zurita por otra clase de delitos. Y luego le vincularon al juicio con formulación de cargos al doctor Mera y a la señora Duarte, para luego hacerlo con la señora Terán y la señora Martínez por otra clase de delitos. A Mera y a la señora Duarte por delito de concusión. Luego a la señora otras por delito de tráfico de influencias, cohecho y asociación ilícita. Luego la señora acumuló, me refiero a la señora fiscal general, acumula estas causas. O sea, ya vinculó a Mera y a Duarte al otro juicio. Ya le vinculó. La pregunta es, ¿existen dos reformulaciones de cargo? ¿Existen dos vinculaciones? ¿Por qué están vinculados los nuevos? Eso va a cargar nulidad, señor Gonzalo, con todo respeto. Claro. Eso lo vengo diciendo públicamente. ¿Por qué razón? Porque yo soy un abogado formado y que busco esta clase de condicionamientos que se lleven de la mejor manera. Yo no defiendo ni a delincuentes ni a sanos, al que viene a buscarme y yo acepto su defensa. Es una cosa diferente. Pero tampoco puedo ser yo sesgado a que pues dé la razón a quien no tiene la razón. Esto no, Gonzalo. Yo pensaba que más bien estaba asegurándose de las características de la persona que en este momento va a ser sometido a este peritaje. A ver, conociendo su historia, sus últimos hechos indagados por el Estado, indagados por la justicia ecuatoriana y repetidos reiteradamente en un conjunto de contrataciones públicas que él ha liderado desde su experiencia y desde sus misiones administrativas, ¿no? Entonces ya tenemos clara la idea de que es controversial pero permíteme terminar este peritaje. Termine, doctor. Claro que sí. A ver, vamos al exceso de que esto se desarrolle o se cumpla. Y se determine de que el presidente Correa es un tipo enfermo. Y todos los demás. ¿En dónde está el delito? ¿A quién le van a sentenciar? Si es un enfermo. Si está ya su capacidad intelectual, o sea, de inteligencia y de conocimiento, de voluntad, ya no existe porque es un tipo enfermo. ¿En qué situación? Pero no, ¿qué tipo de enfermedad podría usted aplicar? ¿Que le gusta lo ajeno? ¿Cómo podríamos definir aquello? Es que yo no soy un cientista en este conocimiento específico de sociología criminal, de antropología criminal, de psicología criminal. Yo no soy un especialista, soy un conocedor nada más de esto. Porque es de mi especialidad el saber de que no son leyes, no son ciencias auxiliares, sino ciencias principales del derecho penal. Eso ya tiene que determinar específicamente quiénes están facultados para esta clase de estudios.
Yo simplemente le pongo como premisa, ¿qué tal si la perito que se ha designado? Una perito, imagínese usted, una sola perito, ¿no es cierto? Para que enfoque todo este sistema criminológico de perfil. Oiga, entonces si nos retrocedemos unos 200, un poquito más de años, a considerar que Lombroso tenía toda la razón, que era un positivista, pues y que el criminal era nato con tendencia epiléptica y similar a Loco Morari con un determinado perfil, pues todos los chinos serían delincuentes, pues, por favor, que no se haga esa confusión jurídica ni doctrinal. Ok, doctor. Resultó muy interesante, especialmente para los penalistas, los juristas, los estudiantes de derecho, y la necesidad también de, antes de victimizar a Correa, porque ese favor le está haciendo esta determinación, pensamos nosotros que la situación tiene que referirse a una cosa condensada, profunda en este tema. Correcto. Muchas gracias, doctor Silva. Hasta siempre. Son las 7:03 de la mañana. Quito es una ciudad extraviada, dice un comentario de Juan Valdano, que lo leeremos más adelante. Quito es una ciudad extraviada. ¿Y por qué lo dice? Porque sus élites están descuidadas del futuro de esta noble urbe. Sus élites, sus grupos fundamentales, las visiones de los jóvenes quiteños, ya no tienen el calor que tenían, calor de preocupación, de afecto y hasta de ternura que le tenían a la urbe en otros tiempos no tan lejanos. Pero ahora me quiero ocupar de un tema que naturalmente es igualmente controversial. El señor doctor Santiago Cuesta, que está en línea telefónica con nosotros desde la ciudad de Guayaquil, porque nos comprometió una entrevista para explicarnos precisamente por qué se está concesionando la refinería de Esmeraldas, como él ha sido el encargado por el presidente de la República de escoger un camino de reivindicación técnica y de nueva valoración a lo que significa este instrumento de propiedad del pueblo ecuatoriano, que aparentemente va a ser concesionado, como es la refinería de Esmeraldas, que costó tanto dinero al Estado, tantas dificultades que ha debido atravesar. Santiago Cuesta tiene el siguiente diagnóstico este mismo instante. Muy buenos días, doctor. ¿Por qué estamos concesionando la refinería de Esmeraldas? La pregunta para que escuche el pueblo del Ecuador. Buenos días, Gonzalo. Buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Siempre un placer conversar contigo. A ver, Gonzalo, vamos aclarando las cosas. La refinería de Esmeraldas ha sufrido quejas del pueblo esmeraldeño por la toxicidad que produce. La refinería de Esmeraldas es una refinería que se construyó hace 42 años para trabajar con un petróleo de 29 grados API en su inicio, y luego ha venido bajando la calidad del crudo que nosotros producimos, y ahora estamos en un crudo de aproximadamente 20 grados, 21 grados API. Esto, para que la gente entienda, es como si usted se compra un Mercedes-Benz 500 y le pone diésel en lugar de gasolina. La refinería fue bien construida en su momento. El Mercedes-Benz va a andar con diésel, pero va a botar humo, va a producir contaminación, y eso es lo que ha ocurrido con esa refinería. Para evitar contaminación, que es lo que reclama el pueblo de Esmeraldas, hay dos soluciones. Una, el Estado saca esa refinería antigua y pone una nueva refinería, para lo cual no tenemos dinero, y hay que decirlo como son las cosas y que el pueblo lo entienda. Y la otra es
concesionar la refinería. Tú no estás Ese mencionó. repitiendo, Santiago, la consejería que elevaste a consideración y conocimiento del presidente de la República, ¿no? Exactamente, literalmente igual. A ver, Señor presidente, es indispensable concesionar la refinería y no, construcción de una nueva en Esmeraldas. ¿Esta fue la sugerencia de no, Santiago no, Cuesta al presidente Moreno? no fue así, Gonzalo. Se lo voy a poner para que quede más claro todavía. Monseñor Arellano, de la Conferencia Episcopal de Ujú. Esmeraldas, un sacerdote de primera línea, el anterior alcalde, la actual alcaldesa, las fuerzas vivas de Esmeraldas concurrieron hace prácticamente un año atrás a Pedernales, donde había una sesión de gabinete, y entregaron una carta solicitando que se pare la refinería porque estaba contaminando al pueblo de Esmeraldas, estaba causando daños al pueblo de Esmeraldas. Ahí se prendió la alarma. Se ¿Verificados por empezó. autoridades de salud, perdona, Santiago? Sí, por supuesto. Eh, para que el pueblo lo entienda mejor, la norma internacional de Eurodiesel, por ejemplo, de Euro 5, que manejan los combustibles en toda Europa y en el mundo entero, usted compra un diésel o una gasolina y tiene que tener X número de partes. Yo no soy técnico petrolero, simplemente le doy las explicaciones. Por millón o por millar de componentes tóxicos. Bueno, esa norma, la refinería produce, de Esmeraldas produce 10, 15, 100 veces más toxicidad de la que nosotros cuando importamos combustibles, porque la refinería produce a duras penas el 50, 40% de lo que nosotros necesitamos, tenemos que importar. Entonces, sabemos a ciencia cierta que nosotros estamos consumiendo un producto que tiene una toxicidad mayor a la que los pueblos y los países de primer mundo consumen. Es decir, estamos conscientes ahora de que esa refinería, a pesar de que le metieron 2.000 y pico de millones en la época de Correa, produce un producto que es nocivo para la salud de los ecuatorianos. Lo respira usted en Quito, lo respiro yo en Guayaquil en este momento, y ese es el problema. Entonces, nos pidieron el cierre o el arreglo de la refinería. Eso, como usted comprenderá, Gonzalo, significa unas inversiones de ingentes cantidades de dinero que no tiene actualmente el gobierno ecuatoriano. ¿Y cuáles serían las empresas y los procedimientos de licitación que usted fue madurando, experimentar o más que experimentar, hacer converger a esta realidad de una refinería que no tenía visos de solución? Porque usted debe haber acudido a un diagnóstico técnico muy prolijo que le dijeron, esa refinería no sirve. Hay que concesionarla para que la reconstruyan, porque ese es el anuncio fundamental de este proceso que van a iniciar. Esta partecita tenga la bondad de explicarle a la ciudadanía. Por supuesto. Una vez que se determinó que nuestra refinería produce un combustible que es nocivo para la salud de los ecuatorianos y más para la salud de los esmeraldeños, se empezó a conversar de cuál es la solución. La solución es montar una nueva refinería, una refinería modular, así la llaman, e iniciar una producción que no contamine el medio ambiente y no contamine al resto de los habitantes del país ¿Y que quién consumimos hizo el producto. semejante daño al país? ¿Qué administración hizo semejante daño al país? Porque usted le ve que este es un instrumento totalmente adverso a la salud pública, un gigante que costó miles de millones de dólares, que no sirvió para nada y que este momento pone en serio riesgo la salud de los ecuatorianos. Vea, sería fácil echarle la culpa a Correa. Sí, Correa tiene gran parte de la culpa, no toda la culpa. La culpa la tiene las circunstancias de la vida. ¿Cómo es eso? Le voy a explicar. Es como si usted tuviera un carro antiguo, un Ford del 1928. Ya. Consume, ese carro le daba 3, 4 kilómetros por galón. Hoy en la actualidad sería un despropósito tener un carro de esa categoría
estando en las calles, porque le costaría una millonada operar el carro. Nosotros, cuando hicimos la refinería, Ecuador me refiero, cuando hizo la refinería fue hace 42 años. Y es más grave la situación en La Libertad. Esa refinería ¿Tiene? Creo que se nos cortó la llamada telefónica. Nos reconectamos si son tan amables, compañeros. Lo que el señor Santiago Cuesta, a mi otro invitado, el distinguidísimo y conocido experto Luis Calero, con experiencia petrolera de muchísimos años, de experiencia petrolera y de honestidad administrativa, al que hemos apelado, para que podamos nosotros combinar explicaciones de un lado y de otro lado sobre la conveniencia de esta concesión. Estamos de nuevo, que nos está explicando el señor Cuesta. Cuesta ha explicado que para este proceso se ha convocado a una licitación y adelantó que hay empresas internacionales de renombre como British Petroleum y Shell que estarían interesadas, están interesadas, pero se fueron por el lado de los mexicanos. Esta explicación. ¿No es así? No es así, Gonzalo. A ver, un grupo mexicano viene al Ecuador, conversa con el ingeniero Pérez, con Carlos Pérez, el ministro de Energía, conversa conmigo, conversó con varias autoridades, mostró su interés en construir una refinería. Nosotros le dijimos, señores, ustedes pueden construir la refinería siempre y cuando observen todas las normas ambientales y todo lo demás. Nosotros no le garantizamos crudo ecuatoriano. Ustedes pueden hacer la refinería a su antojo y se les puso una condición. El 100% del producto que ustedes saquen debe estar a disposición del Ecuador a precio internacional FOB Ecuador. Es decir, el Ecuador se ahorraría el traer el combustible terminado, el diésel, el querosina, las gasolinas, y no podrían exportar hasta que no se nos entregue a nosotros lo que nosotros como país requerimos. Para ponerle una idea, es como que mañana venga Esmeraldas, una fábrica para hacer refrigeradoras. Es decir, yo no me voy a oponer que alguien venga a hacer una inversión. Eso es una inversión privada, no tiene nada que ver con el Estado. Puede funcionar. Y ayer en Esmeraldas yo le decía a la gente de Esmeraldas, no sé qué es lo que pretende la prefecta Zambrano, diciendo que no a la concesión ni a una nueva planta. Es una inversión privada que va a generar plazas de trabajo, inversión al país, de un grupo que ha demostrado un interés, pero que no cuenta ni con el aval del gobierno grupo ecuatoriano. Fue inventado, o más bien, invitado, quise decir. ¿Invitado por usted? ¿O por alguna diligencia exógena? El grupo mexicano apareció en Ecuador y dijo, queremos invertir en Ecuador. Ya. Por la nueva ley de fomento. Pero ya se repotenció esa planta, le quiero hacer acuerdo. No, es que estamos hablando de dos cosas distintas. Yo le estoy hablando del grupo mexicano que ha mostrado interés en venir al Ecuador. Para repotenciar esa planta. No, señor, no tiene nada. Para construir otra. Para construir una planta en otro lugar distinto, en Esmeraldas. No tiene nada que ver con la otra infraestructura técnica. Otra infraestructura con otra tecnología, a riesgo y cuenta de ellos. A ver, Gonzalo, aquí están confundiendo las cosas. El grupo mexicano viene y dice, señor, quiero construir una refinería en su país. ¿Hay alguna objeción? Bueno, yo no me puedo, y no creo que ningún ecuatoriano, y peor un esmeraldeño, pueda oponerse a que venga una refinería en el cual el Estado no invierte un centavo, y la única condición que se les impuso es que primero nos vendan a nosotros FOB a Ecuador. Es decir, que nosotros hoy compramos gasolina en Houston, por ponerle un ejemplo, y la traemos a Ecuador. Ese flete no podría ser considerado dentro del precio. Entonces le decimos, usted la vende a precio internacional, pero ya usted la produce en Ecuador. Si esas condiciones le interesan, nosotros podríamos coadyuvar a que usted pueda llegar a montar una refinería acá. Es una inversión totalmente independiente, totalmente ajena a Petroecuador y la refinería actual. Son dos cosas totalmente distintas. Okay. Hasta este minuto, ¿cuánto había gastado el Estado ecuatoriano en esa tal refinería? Bueno,
la refinería actual que nosotros tenemos en lo que conocimiento es que el gobierno pasado le metió 2.300 millones de dólares. Salió Glass y dijo, lo hemos logrado, a Pareja Llanuselli. Sí, pues se abrazaban allí. Se abrazaron con Alex Bravo y todo lo demás y determinaron que era un éxito lo que habían hecho. Bueno, lo que le contaba anteriormente, no solamente que no fue un éxito, sino que produce esa refinería hoy día un combustible que es tóxico para los ciudadanos ecuatorianos. Y el ex vicepresidente era bastante ignorantón en este tema para que haya hecho semejante escándalo de complacencia, de vítores y de contentamiento por lo que habían adquirido. Decía que la refinería quedaba flamante, con una potenciación de todas sus virtudes técnicas, y etcétera, etcétera. Nos quedamos tranquilos y satisfechos, pero se habían gastado 2.300 millones de dólares. Pero si eso es poco. Su ignorancia en petróleo. ¿La de quién? Permito decirle, la del señor Glass. Y la mía también, porque yo no soy experto. Yo tampoco soy experto. La ignorancia es más supina todavía. ¿Y cómo usted, no siendo experto, está vendiéndola? No, yo no estoy vendiéndola. Cuidado, yo no estoy vendiéndola. Yo estoy solucionando un problema y he sido muy claro en eso. Hoy tenemos una refinería que produce un producto que contamina. Punto. Tenemos una queja de la ciudadanía de Esmeraldas que están dañando el medio ambiente de la ciudad de Esmeraldas. Yo he ido a Esmeraldas, el día de ayer estuve en Esmeraldas y les dije, señores, por un lado tengo las quejas de que ustedes estamos produciendo un combustible que genera impacto ambiental en la ciudad de Esmeraldas, pero por el otro lado me dicen, no se puede cerrar, no a la privatización, no a la concesión de la refinería. Señores, cuando usted tiene una persona que está enferma de una enfermedad contagiosa, usted lo pone en cuarentena. Díganme cuál es la solución. O sea, la enfermedad es incurable de la refinería. Según muchos técnicos, la mayoría de los técnicos con los que yo he hablado, me dicen que esa refinería, bajo ningún concepto, podría producir combustibles con la norma Euro, porque es una refinería con una tecnología antigua. Entonces, yo le digo, señores, llamen a una consulta popular, a la prefecta de Esmeraldas, llamen a una consulta popular y digan, no cerremos la refinería, sigamos contaminando y envenenando a la población de Esmeraldas y al resto del Ecuador, o cerremos la refinería. Ecuador no tiene dinero para comprar una nueva refinería del sistema modular. ¿Y a quién hacemos responder esa negligencia para comenzar? Bueno, la negligencia ya está respondiendo en este momento Pareja Llanuselli y Glass, están presos por esa refinería. Es una barbaridad lo que han hecho. Y la otra, la del Pacífico, ¿pero la qué refinería hicieron? del Aromo. Perdone, Santiago, ¿qué hicieron ellos de malo? Se gastaron un dineral en algo que produce hoy produce y sigue produciendo un combustible que es contaminante para todo el Ecuador y que contamina la ciudad de Esmeraldas. Hay que buscar una solución al problema de la contaminación. Yo no estoy hablando de la concesión, ni de la privatización, ni de la venta, ni de nada. Simplemente hay un problema ambiental que está creando esa refinería y que hay que solucionarlo. ¿Cómo se soluciona? Ahora vienen las 1000 preguntas, y lo he dicho ayer claramente en Esmeraldas. Hay que hacer un estudio para determinar cuáles son los activos que valen, que todavía no se ha hecho, cuáles son las inversiones que se tienen que realizar, qué tipo de refinería es la que queremos, y una vez que ese estudio se realice, hay empresas interesadas, y lo he dicho varias veces porque Carlos Pérez me lo ha comunicado, British Petroleum, Shell, hay un montón, hay como 20 empresas, me dijo Carlos, que están interesadas. ¿Y a usted le gusta tal vez la mexicana o cuál le parece más conveniente? Gonzalo, creo que estamos equivocados. Haz de cuenta que mañana alguien quiere hacer una inversión, miles de millones de dólares, para montar una refinería en Machala, te lo pongo así más fácilmente. No tiene nada que ver con la inversión que el Estado debe hacer para reparar el daño que se está consumiendo a Esmeraldas. Esta es una inversión privada. La ley permite que cualquier empresa venga a montar una empresa en el Ecuador, de cualquier tipo, llámese
hacer gasolina, hacer refrigeradoras, hacer zapatos, hacer calzado o hacer carros. Punto. Eso no tiene nada que ver con la refinería, es una inversión. Un inversionista que dice, yo quiero hacer una refinería, bienvenido sea. Para que tenga una idea, Japón tiene 19 refinerías y no produce un barril de petróleo. O sea, pero es Entonces, una nueva concesión, ¿verdad? No es concesión, es una empresa que viene, no confundamos la palabra concesión. Es una empresa que Pero viene a ¿van a montar una fábrica concesionar en el la Ecuador. refinería en alguna de sus partes o se la No deja es. a un lado? A ver, nuevamente, Gonzalo, nadie ha hablado de concesionar la refinería de Esmeraldas hasta que no se suscitó el problema de la contaminación de la refinería de Esmeraldas. Para poder arreglar la refinería de Esmeraldas y poner una refinería nueva que no contamine, Que ya se hay que hacer una inversión que ya la hizo en su momento Correa, le metió 2.300 millones. Así es. Y sigue produciendo producto tóxico. Entonces la solución es construir una nueva. La solución que me han dicho todos los técnicos en petróleo es que esa refinería jamás va a producir productos que no sean tóxicos. ¿Por qué? Porque es una refinería de más de 40 años, 42 años para ser preciso. O sea que nos mintieron olímpicamente, como reza desde nuestro archivo este testimonio. Compañeros, compañeras, lo hicimos, lo conseguimos. Obra de la Revolución Ciudadana, compañeros y compañeras. Lo hicimos, lo conseguimos. Muy orgullosos de ¿cuánto esta señal de victoria, este triunfalismo no sustentado adecuadamente, cuánto les duró? Yo no sé, le duró el tiempo que estuvieron ellos en el poder, pero el problema sigue siendo el mismo. Y yo le pido al señor Calero, que está al lado suyo, Sí. que él sí sabe de petróleo, Sí. que nos cuente cuántas son las partes por millar de elementos químicos tóxicos que produce nuestra refinería y cuánto es la norma Eurodiesel. Ahí va el doctor Luis Calero. Gracias, doctor, por su bondad de habernos acompañado en esta mañana. ¿Cuál es su punto de vista hasta aquí de lo que estamos hablando con el doctor Santiago Cuesta? Gracias por la invitación, Gonzalo. Un saludo a los oyentes y de igual manera para el señor Cuesta. Mire, Gonzalo, yo creo que difícilmente vamos a encontrar un ecuatoriano en sus cabales que pudiera oponerse a solucionar los problemas de contaminación ambiental y específicamente los problemas de contaminación ambiental generados por la refinería de Esmeraldas. Y no solo de la refinería de Esmeraldas, sino que entonces también tendríamos que hablar de la refinería de La Libertad, de la refinería de Shushufindi. Y el tema de la refinería de Esmeraldas, la contaminación va por doble vía. La una es el procesamiento como tal, y usted habrá visto, Gonzalo, que hay una tea que quema, ¿sí? En la refinería de Esmeraldas. Eso produce la contaminación específica en Esmeraldas. Porque la otra contaminación, la que produce el consumo de derivados de petróleo, que son los combustibles que utilizamos todos en el Ecuador, ese es el otro tipo de contaminación. Entonces digo, difícil. Esa está irradiada en toda la faz del país. Entonces digo, difícilmente vamos a encontrar a alguien que se oponga a soluciones para los problemas ambientales. Difícilmente alguien en sus cabales. Nadie se va a oponer. Nadie se va a oponer. Esa es la primera premisa. Claro. La segunda premisa, y coincido con el señor Cuesta en el sentido de que la legislación nacional y desde hace algunos años la ley de hidrocarburos permite que cualquier particular puede solicitar autorización al presidente de la República para, entre otros aspectos, instalar refinerías. Puede hacerlo con oleoductos. El ejemplo es el OCP, un oleoducto privado, ¿no es cierto? Entonces, todas estas actividades, con excepción de las primarias, que son las de exploración y explotación de petróleo, para estas otras actividades que forman parte del conjunto de la industria petrolera, como transporte, almacenamiento, refinación, distribución. Mire, en distribución, cuántas cientos de gasolineras existen, ¿sí? Entonces, ¿Para qué trae a colación usted esta apertura de la ley ecuatoriana?
Para coincidir con el señor Cuesta en el sentido de que cualquier inversionista puede solicitar autorización al Estado ecuatoriano para instalar una refinería. Esa es una cosa totalmente distinta del problema que estamos tratando. Pero podría vinculársele el rato que yo digo voy a cerrar el proceso o las unidades de procesamiento de refinación, voy a cerrarlas y con lo cual dejo de producir internamente 110,000 barriles diarios de derivados del petróleo, hablo de derivados en términos generales, y queda un mercado cautivo y queda el 60% de la producción nacional a disposición ¿de quién? Del nuevo inversionista que dice yo voy a instalar aquí una refinería. Pero tu obligación es venderme. Pero claro, si yo ya no voy a producir, entonces resulta que mi obligación es comprarle a quien me va a vender produciendo aquí. Y algo que le he escuchado, y antes de olvidarme con mucha insistencia al señor Cuesta, del ahorro del flete, de que si nosotros al momento, y mire usted que en el primer semestre, enero-junio, estadísticas del Banco Central, el precio de importación de derivados promedio fue de 74,07 centavos por cada barril de derivados que importamos. Si usted le resta a eso el flete, usted va a obtener unos $72 posiblemente. Entonces, lo que nosotros nos ahorraríamos en el flete por la importación de combustibles, porque sería como producción nacional la que nos venderían, no es menos cierto que este señor, como el Estado no va a tener la obligación de proporcionar el crudo nacional, él va a importar crudo, va a traer crudo. Y ese crudo va a tener un costo adicional, el flete, que va a significar traer crudo desde afuera. Y peor, le escuchaba en una entrevista ayer al representante de esta empresa mexicana y decía la facilidad del canal. Claro, el canal también cuesta. Hay una tasa para el paso por el canal. Entonces ahí como que se van a compensar el flete que nosotros, entre comillas, vamos a ganar por tener un precio FOB, entre comillas, también FOB de los derivados, pero nos van a cargar en el flete del crudo. En otras palabras, un poco complicado está entender aquello. Ah, caramba. Tenga la bondad. Yo pensaba que estaba más fácil. En homenaje a la ciudadanía, ¿no? Sí. Y, Mire, a los ignorantones como el que le habla. No, mire, cuando nosotros importamos derivados del petróleo tenemos que pagar el buque para que traiga los combustibles acá a Puerto Ecuatoriano. Ese es el flete, pagamos. Pero si es que tendríamos la producción nacional de una compañía privada, ese flete no se paga, ¿no es cierto? No hay flete. Ya, perfecto, entonces entre comillas estamos ganando, ahorrándonos $2, $3, $1, depende de cuánto nos quieran comprar. Uno. Dos, ese flete que nos estamos ahorrando vamos a tener que pagarlo en cambio porque este refinador va a traer crudo desde afuera. Nuestras refinerías tienen crudo de aquí, no se paga flete, aparte del oleoducto, el flete, digamos, del oleoducto. Claro. Pero no es la embarcación la que trae el crudo. Entonces, lo que nos ahorramos por la vía de los derivados, porque vamos a producir aquí, vamos a pagar por el crudo que tiene que traerse de afuera. Ahí está el negocio de los mexicanos. No, yo no creo que es el negocio. No. Yo creo que el negocio de los mexicanos es que se van a asegurar un mercado cautivo con la producción de la refinería de Esmeraldas, que significa el 60% de la producción total del país. No digo de la demanda total, sino de la producción. ¿Y eso es bueno o es malo? Para ellos, buenísimo. Para el Estado ecuatoriano, entonces aquí vienen. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la solución? Porque el señor Cuesta plantea como solución y dice, el Estado ecuatoriano no puede construir una nueva refinería, no tenemos dinero para construir. Yo coincido con él. No es esa la alternativa. El señor Cuesta dice entonces la alternativa es que venga otra empresa, una privada que a su cuenta y riesgo construye una refinería y ella produce los derivados que nosotros vamos a necesitar. Digo, no, ahí estamos con una posición que no es la que conviene al interés nacional. ¿Por qué? Porque no es la única alternativa.
para que la refinería de Esmeraldas pudiera producir derivados de mejor calidad y dejar de contaminar en el procesamiento, dejar de contaminar a la ciudad de Esmeraldas y zonas aledañas, existen otras alternativas que de igual manera en el mercado existen al momento posibilidades de que no le cueste $1 al Estado ecuatoriano, que no invierta $1 y que sin embargo entonces puedan instalarse unidades adicionales para un mejor procesamiento y para obtener combustibles de mejor calidad. Hay una modalidad dentro de las alianzas público-privadas que se llama contratos de prestación de servicios para proyectos del Estado. Entonces, existen empresas que tienen la tecnología y el financiamiento para en unos 2 años instalar, por ejemplo, un upgrader o una isomerizadora, que es una planta que va a procesar el residuo que genera la refinería de Esmeraldas en este momento, y eso le va a convertir en productos de altísima calidad. ¿Sí? Inclusive, algunos me dicen que pueden, dependiendo del diseño, y ahí empato con la norma Euro 5, que inclusive podrían producirse combustibles con menos de 10 partes por millón de azufre. ¿Sí? Entonces, combustibles muy virtuosos. Entonces, existen opciones más allá del blanco y del negro, del cierre y de la nueva inversión. No. Existen posibilidades de que la planta continúe funcionando. Y mire que 42 años, respecto a los 80 años que tiene, más de 80 años que tiene la refinería de La Libertad, todavía va viendo que es medio nueva. Y con las nuevas, con los reemplazos de partes fundamentales que se hicieron en el gobierno anterior, corrupción incluida, y que los jueces determinen responsables y sancionen duramente a los exfuncionarios y a las compañías y a las empresas que incurrieron en los actos de corrupción. Pero eso no significa que no se cambió un generador, que no se cambió un reactor, que el corazón de la refinería de Esmeraldas está funcionando. Acaba el mismo gobierno de contratar, de hacer una paralización para unas refacciones que dicen no nos costó más allá de $15 millones. Entonces se asumiría que esa parte fundamental de la refinería está para funcionar unos 30 años más, Entonces, me parece que hay que hacer los cálculos adecuados, porque mucho me temo que la decisión está... El diagnóstico está alarmante, pero por conveniencia. Y más alarmante, claro, pero más alarmante es lo que le voy a decir, Gonzalo. La opción esta, de que nosotros vendamos el crudo que dejaríamos de refinar en Esmeraldas, lo venderíamos en el mercado internacional ese crudo, pero a su vez pagaríamos, ¿no es cierto?, a precio internacional, descontado el flete, pongámosle, por los productos que nos venderían aquí. Eso significaría que el Estado ecuatoriano anualmente tendría que erogar, si es que no se modifican los precios de los combustibles, si el diésel no sube de $1 promedio a $2, $2.30 y más, que podría costar en función del precio internacional, el Estado ecuatoriano tendría que erogar adicionalmente por los 110,000 barriles que dejaría de refinarse en Esmeraldas la bicoca de $1.700 millones al año. Por la diferencia, mire, nosotros pagamos en promedio el primer semestre de este año $74 por cada barril de derivados que importamos. Y nosotros exportamos crudo a 57.49 dólares cada barril. Eso genera una diferencia de $16.57. Entre lo que nos cuesta importar un barril de derivados y el producto de la exportación de crudo. Entonces, eso multiplíquele usted esa diferencia por los 110,000 barriles diarios, por un lado. Y lo otro, a nosotros nos costó $74 importar derivados, pero en el mercado interno nosotros vendimos a un promedio de $48.47. Ese petróleo, esos derivados. Entonces eso genera también una diferencia, un subsidio que en este caso va a ser total
no solo respecto de 27 millones que se importó de derivados en el primer trimestre, lo que significaría en el año que vamos a importar 54 millones. Ahora tendríamos que importar 40 millones adicionales de derivados del petróleo hasta que se construya la nueva refinería, hasta que el nuevo refinador en el país comience a producir. Sí, entonces todo eso sumado significaría un egreso adicional para el fisco en el orden de los 1.700 millones al año. Pero entonces, ¿el camino directo sería? El camino directo es convocar a una licitación para que empresas internacionales a su cuenta y riesgo presten el servicio de instalar un upgrader, instalar una isomerizadora, es decir, una unidad adicional de procesamiento. Pero para obtener... el valor agregado que eso implica intervendría en las cuentas que nos acaba de Pero hacer por usted. supuesto, porque dejaríamos de importar diésel. Dejaríamos de importar diésel y dejaríamos de importar naftas de alto octano, porque aquí podría reprocesarse lo que produce este rato las refinerías, productos pasarían a esta unidad para obtener combustibles de mejor calidad. ¿Por qué no escoge más bien ese camino y le sugiere el beneplácito al presidente de la República, señor doctor Santiago Cuesta? Ahora tiene usted la palabra. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que dice el señor Calero, totalmente de acuerdo. Ahora la pregunta que yo le hago al señor Calero es, ¿qué tiempo ese upgrade, y yo no soy técnico, Claro. qué tiempo tomaría en instalarse? De 2 a No 3 sé, años. un año. De 2 a 3 años máximo. Perfecto, entonces durante 3 años más seguimos envenenando a la población de Esmeraldas. ¿Y qué tiempo se demoraría la nueva refinería en entrar en funcionamiento? No, pero yo lo que le digo es que si cerramos la refinería, mañana usted deja de envenenar a Esmeraldas y deja de envenenar al resto de los ecuatorianos, que lo estamos haciendo en este momento. Es una irresponsabilidad. 1.700 millones. Pero usted no va a solucionar el problema del envenenamiento a Esmeraldas de un día para el otro. También se va a tomar su tiempo. No, Gonzalo, perdóneme. Si yo cierro la refinería e importo combustibles, es un problema de costos, y coincido con el señor Calero. Coincido con él. En los números que él dice son los mismos números que se manejan en el Estado. Yo coincido plenamente con él. Es más caro. Totalmente más caro, por supuesto. ¿Qué tiempo nos tocaría importar combustibles? Importar combustibles 24 horas. Usted pide un barco y le mandan un barco. Eso no es la diferencia. ¿Por qué lapso tendríamos que entrar a esa práctica? Nuevamente, por eso yo le he dicho a usted, Gonzalo, y se lo digo al señor Calero, yo no estoy hablando, ni el ministro Pérez, ni el gobierno nacional ha hablado de concesionar la refinería de Esmeraldas. Tenemos dos problemas. Uno, están produciendo un combustible que es tóxico para toda la ciudadanía del Ecuador. El señor Calero lo reconoce, yo lo conozco y lo conocemos todos los ecuatorianos. Tenemos que importar un diésel porque todo diésel que importemos va a contaminar, pero este contamina muchísimo más, dadas las cosas como están sucediendo en Esmeraldas. La repotenciación que hizo el señor Glass con el señor Pareja fue una mamarrachada, porque era de que hagan toda esa inversión que dice el señor Calero en aquel momento. Entonces el problema ahorita es, hoy tenemos una planta que contamina, hoy tenemos una planta que envenena al pueblo ecuatoriano y en especial al pueblo esmeraldeño. Usted dígame a mí, ¿nos ahorramos plata contra la salud de la gente? Perfecto, continuemos. Yo propuse a la ciudadanía de Esmeraldas y le propuse a la prefecta que llame a una convocatoria para una consulta popular en Esmeraldas. Si ellos quieren seguir envenenándose para que el Estado se ahorre plata, y el ahorro que tenemos ahí lo pagamos en medicinas, porque luego tenemos que curar cánceres, tenemos que curar todas las enfermedades que produce la refinería de Esmeraldas. Solamente yo he puesto las cartas sobre la mesa. Yo no he dicho que se va a concesionar una nueva refinería. Deberíamos es lo que dije yo. Cerrar esa planta, ese es un imperativo, porque produce hoy un producto tóxico que envenena a los ecuatorianos. Los números del señor Calero los doy por válidos. Sin embargo, le digo yo, ¿qué prefiere usted? ¿Ahorrarse 1.700 millones y envenenar al pueblo ecuatoriano, o decirle, pueblo ecuatoriano, pague el valor internacional del diésel, lo que le cuesta importarlo,
y evitarnos un problema de envenenar a los ecuatorianos. ¿Engañado por quién, Glass? El problema, sí, Gonzalo, es que radica aquí, es que es político. Entonces, subir los precios de los combustibles, eso es impolítico. El pueblo no tiene que pagar por algo que tenemos, sin embargo, estamos produciendo hoy. Esa es la disyuntiva hoy. Hoy yo tengo alarmas en una población que dice me están envenenando. Luego tengo las alarmas del sector petrolero que me dicen, oiga, perdemos 1.000 millones, 1.500, el número, póngalo usted, ¿qué vale más? ¿La salud o un negocio para el Estado? Si yo nunca he dicho que cerrar la refinería sea buen negocio para el Estado ecuatoriano. Y el señor Calero va a conocer también y va a dar la cifra que es mayor, porque encima el Estado ecuatoriano le vende a $20 el barril de petróleo en la refinería y si lo exportara, multiplique $40 por barril de diferencia que se saca en este momento. Entonces, la pregunta que hago yo es, no es un problema de concesionar o no concesionar. No, ese no es el problema. El problema es, señores, ¿queremos seguir envenenando al pueblo? Número uno. Número dos, en lo que se refiere a la otra refinería, que hay un inversionista, el señor Calero reconoce que la ley permite que se le autorice a cualquier persona que venga a hacer una inversión en el Ecuador, lo haga. Para nosotros, si mañana viene una persona que importa o consume el crudo ecuatoriano, da lo mismo, en mi caso da lo mismo, es un inversionista que viene a poner 6.000, 7.000 millones de dólares, no sé cuánto vale la refinería, ese es un problema del inversionista. Y produce para exportar, olvídese, señor Calero, que se va a vender en el Ecuador. Viene una empresa, decide montarse en Esmeraldas y todo su producto lo exporta. ¿En qué le perjudica a la ciudad de Esmeraldas? Que vengan 6.000 millones a invertirse en su ciudad, una inversión, una industria que generará trabajo. La pregunta es, y no le compramos, le decimos a la empresa, usted exporte todos sus derivados. ¿En qué le perjudica? Yo creo que beneficia. Va a pagar impuesto a la renta, va a pagar utilidad a los trabajadores. ¿En qué le perjudica al Ecuador? Entonces, separemos la parte política de la parte económica y de la parte salud. Hay tres campos aquí. Doctor La Calero. refinería hoy produce enfermedad. Continuemos con la enfermedad para no gastar 1.700 millones. Perfecto, eso es lo que yo propuse en Esmeraldas. Llamen a una consulta y digan, señores, ¿nos seguimos envenenando? Nos seguimos envenenando. Si la gente quiere ¿A quién le seguirse cree usted más? ¿Al doctor Calero? Perdón, al doctor Santiago Cuesta. ¿O le cree más al que gritaba de esta manera? Compañeros, compañeras, lo hicimos, lo conseguimos. Obra de la Revolución Ciudadana, compañeros y compañeras. Mire, Gonzalo, yo creo que el peor daño que podemos hacerle al país es politizar este tema. Lo digo con todo respeto. Mire, el asunto es tan delicado, tan trascendente para el país, que yo creo que hay que tratarlo en las dimensiones técnicas, económicas. Desde el punto de vista político, coincido con el señor Cuesta en el sentido de que tiene una gran incidencia porque deberían liberarse los precios, eliminarse los subsidios o focalizarse de otra manera. Yo creo que el debate tiene que estar centrado ahí e inclusive, y me atrevo a decir, creo que en temas de seguridad nacional, desde el punto de vista de soberanía energética, yo no sé si las Fuerzas Armadas, por ejemplo, podrían emitir un pronunciamiento respecto a que se cierre la refinería de Esmeraldas y que el Ecuador esté a expensas de la producción de una compañía extranjera, mexicana o quien fuere, a expensas para el abastecimiento interno, a expensas de extranjeros o de terceros. Entonces, yo creo inclusive, digo, que de pronto hasta las Fuerzas Armadas tendrían que opinar porque un elemento estratégico, Pero eso es más bien politizar. No. Claro. Politizar Porque está dice, buscando que se imponga la que el señor técnica. Plasna. Pero por supuesto. Claro. Pero es que pide pareceres. No, pero por supuesto. Pero yo estoy pidiendo que se den pareceres en lo técnico, en lo económico. Lo político, desde el punto de vista de la decisión que hay que adoptar, es que debería ser una decisión de consenso con todos los sectores políticos respecto a la eliminación de subsidios. Pero las Fuerzas Armadas también manejaron largo trecho y parte de sus principales resoluciones se afincaron en el estamento militar, con equívocos y aciertos, desde luego. Entonces, no es que estamos politizando, sino
reuniendo la mayor Sí, cantidad sí. de pronunciamientos y consejos Mire, para que el señor presidente Moreno no caiga en ningún tipo de engaños. Mire, hay cuestiones políticas entendidas en el sentido de las directrices que los gobernantes dan para la realización de determinados asuntos de Estado. Mire usted, Estados Unidos tiene reservas estratégicas de almacenamiento de petróleo y por obligación las compañías, todas son privadas, las compañías tienen la obligación de mantener niveles mínimos de reservas en función de la defensa nacional que puede estar comprometida en algún momento. Mire, esto se me ocurren, yo no le estoy diciendo tiene que ser las Fuerzas Armadas las determinan, no. Se me ocurre que inclusive ellos podrían opinar sobre la posibilidad del cierre de la refinería, del eventual cierre de la refinería de Esmeraldas, porque eso tiene distintas connotaciones, no tiene solamente la vertiente de la contaminación. Ahora, claro que se puede comenzar a solucionar el problema de la contaminación y para eso hay que hacer importaciones de los derivados de las naftas de mayor octanaje posible para que en las mezclas con las naftas que tenemos aquí puedan reducirse las partes por millón de azufre. Hay que ir con una solución inmediata, puede ser esa, pero cuesta. De igual manera, la lo mismo que la cara. Tecnología que usted requiere. No, pero esa tecnología sería por cuenta de un privado sin que le cueste $0.50 al Estado ecuatoriano. ¿Y qué ganaría el privado? El privado va a ganar a través de una tarifa. ¿Cómo castigaría a la tarifa? Mire, el privado, en función del acuerdo que llegue, el privado cobraría una tarifa por este procesamiento, por este mejoramiento de la calidad de los combustibles, cobraría una tarifa en la cual obviamente, como en todos los casos, amortizaría su inversión, pagaría la operación de esa unidad y obviamente obtendría una utilidad razonable. ¿Qué explicación le debería exigir el presidente Moreno a su colaborador más inmediato, su asesor fundamental, que es Santiago Cuesta? Sí, yo creo y lamento mucho que no haya un pronunciamiento de la parte técnica. El señor Cuesta hace su papel, cumple su función de asesorarle. ¿Cómo aparece? ¿Como asesor o como intermediario entre los intereses? A ver, Gonzalo. Yo creo que el señor Cuesta cumple su papel de consejero en asuntos de modernización del Estado. Correcto. Él tiene una visión desde esa óptica. Y obviamente que la óptica, y él lo reconoció la otra vez. Solución, Gonzalo, ¿no? por favor. Y él tiene una óptica que lo reconoció una vez que intercambiamos unas breves frases en estos mismos micrófonos, de que efectivamente él es un hombre de negocios, entonces él ve desde la perspectiva de los negocios. Pues negocios para el Estado, está bien, correcto. Pero aquí lo que está faltando es la visión técnica pura, y para eso está el ministro sectorial. El ministro sectorial tiene que decir en este tema, esta boca es mía. Sí, el hombre de finanzas tiene que decir lo suyo, Gonzalo, porque esto tiene implicaciones de carácter económico para el país. Entonces, cada uno de estos funcionarios tiene que decir, cada uno tiene que decir lo suyo. Y el hombre que tenemos en este momento en este ministerio es expertísimo. Claro, mire usted, y con mucha razón. Y creo que honesto. Con mucha sensatez, el señor Cuesta dice, yo no soy técnico y no opino. Yo escuché la entrevista completa, la rueda de prensa el día de ayer. Escuché la rueda de prensa en Esmeraldas completa. Y él dijo, no, eso es un asunto que tienen que decir los técnicos. Yo no soy un técnico, tiene que decir Fran. Sí, entonces el país espera que los técnicos, que el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables se pronuncie sobre esto. Que el señor ministro de Finanzas se pronuncie sobre esto. Entonces, sumados todos esos elementos, más lo que tengamos que decir los ciudadanos de a pie, entonces hay que establecer una decisión la más conveniente al interés nacional. ¿Por qué el ministro de Finanzas también? Porque esto tiene una incidencia económica, le estoy diciendo, Gonzalo, claro. Esto costaría alrededor de $1.700 millones anuales. Híjole. Adicionales. Si para este año vamos a egresar, nos va a costar más de 4.000 millones la importación de los derivados deficitarios que estarían en el orden de los 54 millones de barriles que vamos a importar. Eso significaría como 4.000 millones que vamos a egresar. Con este cierre de la refinería de Esmeraldas, adicionalmente nosotros tendríamos que estar hablando de algunos miles de millones adicionales que vamos a tener que egresar. Mientras dure el proceso. Claro.
Santiago. Señor Calero, le doy toda la razón. Y usted se oyó la entrevista, yo dije, los técnicos tienen que opinar. Son ellos, no soy yo no soy técnico. Pero le hago la pregunta nuevamente. Se olvidó de un factor, el más importante de todos, el ministro de Salud. El Ministerio de Salud tiene que decirnos, señores. Y el del ambiente, el del ambiente también. El del ambiente también, pero básicamente el Ministerio de Salud, porque el del ambiente, ¿qué va a decir? Si mañana usted es ministro de Medio Ambiente, usted va a decir, cierren esa refinería por contaminación, o no lo haría, señor Calero. No, yo no, yo Entonces, busco las otras soluciones. No, pero hasta que las encuentre, cierre, porque usted está produciendo un envenenamiento a los ecuatorianos. Entonces la pregunta no es económica, no es técnica, es un problema de salud. Nuevamente, le vuelvo a repetir, señor Calero, usted lo que dice, le doy toda la razón en costos. La pregunta es, ¿qué vale una vida para usted? Sí, vale mucho. Entonces, si vale mucho, dejemos de hablar de los 1.700 o los 2.000. Sí, señor, hay 4.000 millones en subsidios que se da en el año a los ecuatorianos. Y cuidado, muchos subsidios se los damos a los ricos, no se los damos a los pobres. Así es. Pero los Entonces, 1.700, discúlpeme que le interrumpa un poquito. Mire, los 1.700 adicionales de egreso del Estado significaría que se deje de invertir, por ejemplo, en alcantarizado, en agua potable. Estamos matando de otra manera a la población. Bueno, nuevamente, yo le vuelvo a repetir, a mí me traen un problema y yo como consejero del presidente tengo que presentarle al presidente una solución. Su solución tarda 3 años. Máximo. 3 años más que envenenamos a los ecuatorianos. Yo le hago la pregunta. ¿Es más barato? ¿Es más barato? Vean, señores, este es un problema de salud. No es un problema económico, no es un problema de Fuerzas Armadas, no es un problema de nada, es un problema de salud. Pero ¿por qué le asustamos a la colectividad ya recién, si han pasado tantos años? Porque hace 8 meses viene Monseñor Arellano y viene un montón de gente de Esmeraldas a decirnos, hay un problema. Yo personalmente desconocía la calidad de productos que tenemos. Desconocía, y vale la pena que el señor Calero, que sí es técnico petrolero, nos diga que si con los nuevos sistemas de refinación hay empresas que producen el 90-93% de productos blancos, así se llaman a los productos que salen del crudo, y nosotros estamos al 40 y pico %. Es decir, somos una empresa ineficiente que produce a altos costos y encima contaminamos. Entonces, yo no estoy enfocado en la parte económica, señor Calero. Yo encuentro un problema de salud. Ahora, usted dígame, ¿cómo lo solucionamos? Es muy sencillo. Ahí hay un dicho viejo que dice, muerto el perro, muerto la rabia. Para liquidar el problema hay que cerrar la refinería para que no contamine más. Sigue contaminando todos los días, señor Calero y señor Rosero. Entonces, la pregunta es, ¿seguimos envenenando al pueblo ecuatoriano para ahorrarnos 1.700 millones? Ahí viene la réplica de Calero. No le voy a replicar, solamente le hago notar, mire, 42 años... Y primero que no es un problema de eficiencia en sí, es un problema de la concepción del diseño de la refinería, es una refinería de mediana conversión, entonces en una de mediana conversión no puede usted exigir combustibles en un alto porcentaje que le den productos blancos o productos limpios, en primer lugar. En segundo lugar, mire, 42 años que ha venido funcionando la refinería y estamos vivitos y conversando el tema. Sin embargo, le voy a interrumpir, señor Calero, perdóneme. Hoy Ecuador tiene uno de los más altos índices de cáncer en todo el mundo. Nada más. Le estoy diciendo cifras que me las han dado. ¿Qué? Hoy Ecuador tiene una de las cifras más altas en índice de cáncer en el mundo. ¿Pero cáncer a qué? Cáncer a los pulmones, cáncer a un montón. Tenemos una variedad de cáncer. Estuve hablando con un médico ecuatoriano que es un genio que vive en Houston, en el Hospital Metodista. Me dice, él está impresionado de la cantidad de cáncer. Y él me advierte y me dice, Santiago, esto es básicamente por el combustible, la mala calidad de combustible que tenemos en el Ecuador. Yo estoy realmente alarmado. Entonces, la pregunta es, señores, si mañana la decisión, nuevamente, palabras del presidente Moreno, nosotros no gobernamos para la próxima elección, sino para la próxima generación. Señor Calero, le doy la razón. Cerrar la refinería es poner un activo en la última inversión que hizo el gobierno corrupto de Correa, yo sí le pongo nombre y apellido, fue de 2.300 millones.
Y la pregunta que le hago a usted como técnico es, ¿mejoró la calidad del combustible que producimos? No, señor, no mejoró. Usted lo ha dicho, es una planta de mediano rendimiento. Pero se opuso a que venga una empresa extranjera y que a su riesgo produzca combustible que no envenene al pueblo, porque no es negocio para nosotros. Yo no estoy mirando el negocio. Pero ¿cuál fue la acción más negligente del gobierno de Correa para que haya permitido que este tipo de combustibles estén vendiéndose al público? ¿Cuál es el crimen de Estado el crimen que se ha venido haciendo desde hace muchísimos años, Gonzalo? Sí. No los últimos 10 años de Correa. Por eso le dije al principio, yo no quiero echarle toda la culpa a Correa. Pero también esa refinería ya tiene 40 años. La nueva tecnología permite tener combustibles limpios o más limpios y no contaminar como estamos contaminando. Entonces el problema es, yo nuevamente, vamos a una consulta popular si quieren, señores. Yo estoy simplemente poniendo un problema. Y ya se me acusa de hacer negociados. El problema es, señores, ¿qué van a hacer ustedes con el problema de salud? ¿Qué le preguntaría a la colectividad? Señores, ¿ustedes quieren seguir consumiendo barato un combustible que los va a envenenar? ¿O cerrar una refinería y consumir combustibles más caros en el caso de que se sube el precio? ¿O seguir subsidiando y que se deje de hacer otro tipo de obras pero que no envenenen al pueblo? Pregunten, digamos, la verdad completa, no a medias. Sí, señor Calero, le reconozco, hay una pérdida adicional para el Estado. No me cabe la menor duda de que si usted exporta a $60 un barril de petróleo y tiene que importar a $72 y encima subsidia, pero cuente bien el subsidio, es desde $20 porque se le entrega a $20 el barril de petróleo a la refinería. ¿Cómo no? La gente Entonces, asustada, ¿qué respondería, doctor Calero? No, mire, el asunto es que generalmente he sido de los en solitario que he hablado de los subsidios explícitos. Qué pena no podemos conversar con Carlos Pérez. Subsidios explícitos e implícitos. Explícito, la diferencia entre lo que nos cuesta importar menos lo que vendemos aquí, y el subsidio implícito aquí, el de los procesos de refinación. Obviamente que el subsidio es mucho más de lo que estamos hablando, el rato que consideramos nosotros el costo de oportunidad del precio del crudo que refinamos y dejamos de exportar. Obviamente que hay. Entonces las dimensiones son mayores. El ministro Carlos Pérez es convocado por la cadena Democracia, pero no nos responde este momento en los teléfonos, tanto particulares como de su domicilio. Podría él también emitir una opinión que en este momento nos resultaría complementaria, ¿no? Muy significativa. Y el Ministerio de Salud Pública que usted sugiere también, doctor Calero. No, sí, la sugerencia fue del señor Cuesta y yo estoy de acuerdo con él. Entonces tiene que ser un conjunto de sectores involucrados en el tema que tienen que opinar. Sí, yo estoy de acuerdo con eso y tiene que buscarse la alternativa que mejor convenga al interés nacional. Veamos el complemento que armamos para el día lunes. Bueno, muchas gracias, doctor Calero. Muchas gracias, Santiago, muy amable, muy bondadoso. ¿Aló? Ya. Sí. Despídase de la audiencia, Santiago, si es tan amable. Un fuerte abrazo, Gonzalo, le agradezco mucho la oportunidad y me alegra haber podido aclarar las cosas para que todo el mundo entienda cuál es el problema, que es lo más importante. 8 de la mañana en punto. Gracias. 8 de la mañana en punto. Inicio de espacio promocional y publicitario.